creando. Y mirando fijo al niño de descolar sin escuela, dijo: toma mis espuelas, que hay que aquí le pierde nuevo. Tú te vas de pueblo en pueblo a despertar a la gente. Piensen más y más la frente para merecer la gloria y hacer de nuevo la historia liderando al oprimido. Que si el pueblo está dormido, nunca ganará la gloria. Bolívar. El sol de Venezuela nace en el Esequibo con Alí, con ese Alí, cantautor. ¿Cuánto dio ese legado estratégico de ir contribuyendo para lo que es hoy una constitución garantista de derechos y deberes y corresponsabilidades también? Quiero saludar a toda nuestra audiencia, militar y no militar, como siempre. Hoy tenemos de verdad un invitado de lujo, estudioso, porque el nuevo orden internacional nos está trayendo una gran cantidad de fórmulas ante las medidas coercitivas unilaterales que hoy estamos combatiendo, que estamos hoy buscándole las vías hacia ese nuevo orden internacional. Por aquí vemos cómo llegan mensajes de felicitación porque estamos cumpliendo 10 años en este mes perfecto, en este mes que hoy estamos llevando un nuevo modelo civilizatorio con ese nuevo orden internacional. Profesor y doctor Miguel Alfonso, bienvenido. ¿Qué podemos decir de todo esto, lo que está gravitando? Usted nos ha acompañado en todos estos tiempos, en tiempo de COVID, en tiempo de lo que son las medidas coercitivas, en tiempo que hoy, la Venezuela de hoy, nosotros estamos coadyuvando con todo el Estado en esa búsqueda, como siempre, de tener fe, de tener una esperanza y de ir contribuyendo a lograr hoy una Venezuela próspera, una Venezuela como la estamos construyendo, que es la Venezuela de paz. ¿Qué podemos decir? Bienvenido, profesor. Buenos días, ¿cómo está usted? Bueno, mira, estamos en trabajo de parto. Estamos en trabajo de parto todo el país desde hace tiempo, desde que llegó Chávez, pues, y nos abrió el futuro, nos dio el camino a recorrer y eso ha ayudado a consolidar poco a poco el horizonte de nuestro país, englobado en la región, en la geopolítica, que cada vez está mucho más clara de lo que está pasando. Y tenemos que estar, como usted dice, empapados, estudiando, analizando, discutiendo, exponiendo, explicando. Nuestra gente necesita que estemos todos ubicados en lo que el contexto mundial y regional de lo que está pasando y que tiene que ver con energía, con política, con educación, con ciencia, con todas las dimensiones de la vida humana. Fíjese, pues hoy tenemos un video, lo tenemos por ahí a tiro y lo tenemos ahí ya listo, González, porque tenemos que hablar sobre el nuevo orden internacional. Yo creo que hoy es importante. La familia de los BRICS ha celebrado en la ciudad rusa de Kazán su primer encuentro después de su reciente ampliación. Transcurridos 18 años desde su creación, este 2024 se presenta como histórico para este mecanismo de cooperación. El presidente chino Xi Jinping ha planteado en la cumbre 5 propuestas que llaman a una mayor cooperación entre los países miembros en los terrenos de mantenimiento de la paz, innovación, desarrollo verde, defensa de la justicia e intercambios culturales y entre personas. Estas son áreas que reflejan los principales retos a los que se enfrenta. Fíjate, volvemos, porque son esos retos que hoy tenemos que ir coadyuvando, tenemos que ir dándole vida. ¿Qué podemos decir de todo esto, profesor? Bueno, mire, sobre la cumbre de los BRICS, eso ha marcado una pauta. Occidente está viendo muy de cerca todos los acontecimientos que están ocurriendo.
Se planteó en la prensa mundial occidental que Putin estaba aislado, y con esto de lo que sucedió en la cumbre se demuestra todo lo contrario. Rusia, a pesar de una guerra militar de todas las dimensiones, con sus sanciones, sus medidas coercitivas que le han aplicado, está dando pauta junto con China y otros países, potencias mundiales, de lo que debe ser el mundo, sus relaciones comerciales, financieras, y eso está creando pues un temor que puede llegar a pánico en el mundo occidental, porque los privilegios desde hace muchas décadas, como el mismo Putin lo dijo, esta cuerda de vampiro, esta danza de vampiro que desde hace décadas han chupado la sangre de continentes enteros, Asia, África, América Latina, en este caso la región, ha conllevado pues a que los pueblos del mundo despierten desde hace muchos tiempos, y cada vez está más claro lo que implica cambios en la arquitectura financiera, cambios en las reglas que se han establecido de forma unilateral, y que ahora estamos pues con todas las reglas posibles para lograr que el mundo esté interconectado con la solidaridad, pero también con la capacidad económica de cada uno de estos países miembros del BRI y los futuros países o los futuros socios que van a conformar esta agrupación internacional. Eso nos va a permitir pues tener un balance o un equilibrio en la balanza mundial, en el nuevo orden mundial, pero eso implica retos muy importantes. ¿Okay? Fíjese, profesor, ahí hay algo hoy, que empezamos con un video, tenemos otro video de cómo está la perspectiva hoy en esa visión de ese nuevo orden internacional. Lo teníamos preparado hoy para yo anunciarlo, vamos a ir a ver ese video, vamos a verlo. Manifiesto el propósito común y las responsabilidades que quieren asumir los BRICS para fomentar la paz y el desarrollo del mundo. Mirando hacia el futuro, los BRICS centrarán cada vez más su atención en áreas como la inteligencia artificial, las energías renovables y la economía digital. Las plataformas conjuntas para la coordinación de políticas de inteligencia artificial y el desarrollo de tecnología. Fíjate, la tecnología, usted como estudioso de todos estos temas, la educación, la ciencia, la tecnología, hoy es importante visorar las oportunidades que nos da la vida a esta tierra de gracia de incursionar en ese nuevo orden internacional. Claro, tenemos que ir entrando en el mundo del conocimiento cada vez más, con mayor intensidad y con mayor coherencia. Para eso están las universidades nacionales, por ahí se creó la Universidad de las Ciencias, donde van a dar respuesta y la formación del venezolano y la venezolana para ir estableciendo pues los elementos clave del desarrollo de toda esta tecnología que van a permitir no solamente que la economía mejore, la productividad, sino que el conocimiento en las diferentes áreas del saber, la salud, las ciencias sociales, la biomedicina, el mundo de la microbiología, el mundo de la tecnología estén cada vez más integradas entre sí, conllevando pues al crecimiento de la humanidad. En este caso Venezuela va a estar aupando a través de las políticas que se ha establecido a lo largo de esta década con el presidente Nicolás Maduro, donde la inversión en ciencia, a pesar de la medida coercitiva, a pesar que hemos pasado una pandemia, está dándole fuerza para reactivar el mundo científico. No podemos negar que lo hemos pasado duro en los últimos años, donde por supuesto los ingresos disminuyeron mucho. Hoy podemos decir que la ciencia se reactivó gracias a esta política del gobierno, gracias a la disposición del sector universitario científico, que están dispuestos, muchos de ellos, a dar respuesta a las necesidades del país. Y que cada vez tenemos que estar más conscientes que requerimos estar sumergidos en todas estas innovaciones
en el mundo tecnológico, en el mundo de la inteligencia artificial. Las universidades tienen que prepararse desde las autoridades rectorales para abajo, profesores, cátedras, estudiantes, ir leyendo, analizando, proponiendo pues cátedras, proyectos de investigación sobre estas áreas del conocimiento, porque, mire, le voy a poner un ejemplo. China, una de sus ramas en las universidades que están presentes en esa región tan vasta, una de sus ramas ha sido la tecnología y la inteligencia artificial. Y hoy no podemos negar que China ha dado pauta en lo que implica los elementos innovadores en la tecnología, el mundo de las comunicaciones. No solamente estamos hablando de la parte de la 5G, o mejor dicho, de la tecnología 5G a nivel de la comunicación digital y de los celulares, sino que va mucho más allá. Y eso ha sido años de inversión, no solamente de dinero, sino de tiempo, del talento humano, de los jóvenes, de las nuevas generaciones, que sus padres y sus abuelos crecieron en aldeas chinas de agricultores, pescadores, se convirtieron hoy en una potencia tecnológica y están dando respuesta no solamente para las grandes problemáticas de su país, sino que permitieron que China, después de 50 años y con crisis de hambruna, sea la primera potencia en el mundo, no solamente económica, sino tecnológica, inclusive científica. Grandes universidades, no solamente en China, sino afuera de ese país, están presentes los chinos dando nuevos descubrimientos en la salud, en la investigación en microbiología, en las vacunas, y eso lo vimos en la pandemia, pues. Una de las vacunas que surgieron de la pandemia fueron las vacunas chinas, con el desarrollo clásico de la construcción de una vacuna. Y dieron respuesta de una forma efectiva contra la pandemia, igual que Rusia. Rusia fue el primer país que registró una vacuna contra el COVID. Yo me recuerdo en esa etapa meridiana y fuerte para el mundo, cómo tuvimos que adecuarnos aquí. Usted venía para el programa con nosotros y ver cómo un país en ese momento, si teníamos como 900, si ya teníamos 900 y pico de sanciones, de medidas coercitivas unilaterales. Y esos señores lo que hicieron fue prácticamente no darnos lo que por derecho nos toca, porque estamos dentro de las instituciones internacionales, lo que es el tema de los subsidios, a los empresarios, como se le dieron, ellos le daban a todas y todos. Usted tocó un tema medular ahorita, porque es importante la actuación del Estado venezolano, de cómo ha ido gravitando en función de ir neutralizando problemas endémicos, mire, mundiales, pues, como también, de paso, y sumado 932 sanciones, medidas coercitivas. Digo yo sanciones y medidas coercitivas porque de repente una dama en estos días, profesor, las medidas coercitivas en plena calle, me tuve que poner a explicar. Son esas mal llamadas sanciones. Y es hoy, aunado a esos 7 órdenes ejecutivas. Entonces, usted es un experto en todas estas áreas y nos gusta que estemos entrando ante un nuevo orden internacional, también lo que hemos vivido. Claro, es que el tiempo nos ha ayudado ahora a estar con mayor claridad de lo que pasamos, Luis. Pasamos situaciones muy duras. Aquí hay familias enlutadas por todo el tema de la pandemia, pero si comparamos lo que hicieron los gobiernos de Brasil, Colombia, con todo el respeto de esos países, pero hay que decirlo, claro, las políticas que establecieron durante la pandemia, podemos comparar los resultados. Sí, sí. Brasil fue el segundo país con mayor cantidad de casos y de muertes por el virus. Dígame, en toda esta región. En toda esta región, Perú, Ecuador, todo. Y Venezuela, a pesar que hay algunos pequeños sectores del país que no lo creen todavía, los resultados fueron diferentes y fueron por unas políticas que a través de una comisión científica se establecieron las pautas científicas y a nivel político se dio la ejecución respetando esa pauta. Y pusieron Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, junto con el gabinete y la unión cívico-militar, colocaron al ser humano por encima de la economía. Y hay que decirlo, si no hubiese sido por la ayuda de Rusia y China,
nosotros estábamos realmente en unas condiciones de verdad, no solamente por las 930 medidas coercitivas, sino estábamos realmente sin poder resolver en ese momento si no hubiésemos tenido ayuda, no solamente para los insumos y la vacuna, sino hasta para... yo trabajaba en higiene y llegaron comisiones chinas a revisar lo que estábamos haciendo nosotros. En febrero de 2020 todavía no se había establecido la pandemia en Venezuela. Venezuela fue en marzo. Y en febrero vino una comisión china al Instituto de Higiene a revisar lo que ya estamos nosotros preparados para las pruebas de test de diagnóstico. Es decir, un protocolo que ya se Sí, y eso lo establecieron los venezolanos en higiene. Es más, la misma comisión china quedaron sorprendidos de los parámetros y pautas científicas que establecimos para hacer la prueba de diagnóstico. Fíjate, nosotros no habíamos tocado ese Sí, tema. sí, yo Para estaba que ahí sepa, presente, fui para que testigo. sepa, claro. El jefe de la delegación china quedó asombrado y hizo preguntas. Ustedes están usando tal cosa, tal método, y le ha dado resultados. Hasta ahora los resultados que estamos teniendo han sido positivos. La prueba está dando. La prueba va a dar respuesta a lo que nos va a llegar al país. En ese momento, febrero, teníamos idea por lo que había pasado China, pero no teníamos idea de lo que De la íbamos a magnitud, enfrentar. la magnitud que Era todo el país, y en ese momento el Instituto de Higiene dio respuesta a toda la región venezolana. Y los profesionales técnicos y trabajadores que estaban ahí, presididos por la profesora Levias Muro. Vamos a saludarla, ¿vale? Sí. Ella es otra profesora que debíamos invitar, ¿vale? Claro, claro, ella tiene muchas cosas que contar. En este nuevo orden internacional que está ahorita desarrollando. Claro, y respecto al tiempo nos permite entonces hacer una evaluación de lo que pasó, y podemos decir que gracias, repito, a la combinación científica con la política, porque en Inglaterra hubo una comisión científica por más de 100 personas y le dieron la misma o parecida pauta científica a las autoridades de ese país. Y no acataron, no hicieron sino caso omiso, y establecieron que la política era dirigida primero a la economía y luego al ser humano. Y ahí vemos los resultados de Inglaterra. Estados Unidos, Trump, que era en ese momento presidente, también recibió criterios científicos lo que se debía hacer. Y él no aceptó. Y Estados Unidos fue el primer país durante toda esa pandemia que tuvo más casos y más muertes a partir de... Mire, estamos haciendo como un recuento histórico. Sí, 10 años esto pareciera que fuera una vitrina de todo lo que hemos vivido aquí. Claro, y ahora aquí, estamos haciendo el balance. Aquí en TVFAN, Y estamos contando. Claro, agradecerle. y la prensa mundial occidental nunca reconoció esos resultados de Venezuela. Siempre reflejó resultados de Singapur, China, pero nosotros no existíamos. Y no existimos todavía, hay muchas cosas. Y eso no es de gratis. Pero aquí en Venezuela, los venezolanos... Yo fui víctima de la infección, yo estuve hospitalizado y vi el esfuerzo que hubo en el Hospital Pérez Carreño en los días que estuve hospitalizado, con las uñas, con los insumos chinos, rusos, enfermeras, médicos, médicas, todo concentrado en los casos que estaban llegando. ¿Ok? Y bueno, eso hay que decirlo. Eso la población no está totalmente consciente, porque nuevamente la derecha, los medios, jugaron a encubrir todo lo que estaba ocurriendo. Cuando salió la vacuna rusa, que la registró Putin, lo anunció a nivel mundial, ¿qué hizo la prensa mundial? O le hicieron caso omiso, ocultaron, o le tiraron durísimo contra la vacuna rusa. Hoy ya podemos decir que la Rusia y la China no hubo consecuencias laterales, pero las otras sí tuvieron y la tienen. Ahí hay un problema ahorita. Hay problemas legales en Estados Unidos con las empresas privadas que manejaron todo este tema de la vacuna. Parece que hubo engaños, parece que el tiempo nos permite ahora decir que teníamos razón, y no es cuestión de orgullo o de soberbia, pero es que había unas pautas claras, de sentido común, para no decir nada más científica, que el camino para combatir la pandemia no era darle prioridad a la economía, porque la economía, ¿quién la maneja? El ser humano. Y si el ser humano está enfermo o está muriendo, ¿quién la va a manejar la economía?
una lógica capitalista absurda y que, bueno, dieron consecuencias muy graves en Brasil, repito, en Colombia, en otras regiones del mundo, y muy pocos países podemos decir, incluyendo Venezuela, hicimos lo correcto. Fíjate, doctor Miguel, él es profesor, es docente en nuestra Universidad Central de Venezuela, es igualmente investigador, tiene la página de investigación arbitrada. Una revista de divulgación científica ¿Sabes que digital. Tenemos ese reto porque hoy estamos dedicados al nuevo orden internacional, que no es nada más lo económico, no es un Estado venezolano que llega ahí, se consigue, no. Aquí hay muchas cosas que estamos conversando, que es ese valor agregado de estar en esos espacios internacionales. El vitral de la ciencia, vamos a dedicarnos ahora, próximamente, a activar otra vez el vitral de la ciencia. Quiero saludar al doctor Víctor Teotisco, quien es vicerrector académico de la Universidad Simón Bolívar, igualmente a todo el equipo rectoral de la Universidad Simón Bolívar, porque estamos hoy trabajando temas de alto relieve, de cómo el Estado venezolano, sin distingo de credo, raza o condición política, o a ti te atendieron con un carnet de un partido cuando fue el COVID-19. ¿Ah? A nadie. Ahí se abrió como se abren todas las políticas sociales del Estado venezolano hacia el pueblo, pero hay una guerra cognitiva, hay una ciberguerra que lo que busca con un teléfono es opacar las políticas que el Estado venezolano está garantizando para ti, que está prácticamente en nuestra Constitución. Vamos a ir a una pausa, profesor. ¿Cómo no? Vamos a ir a una pausa. Una guerra cognitiva de verdad. No es fácil cuando uno ve las redes, no es fácil cuando uno ve todo este andamiaje de esos gobiernos occidentales, Estados Unidos, son las transnacionales que están ahí, profesor. O sea, no es poca cosa hoy. En este nuevo modelo civilizatorio, el eurocentrismo no quiere despegarse, estamos como en la etapa de Gramsci, esos cuadernos de la cárcel. No quiere morir lo que tiene que morir y está ese parto del nacimiento, que es duro. Y tú eres parte de todo esto, Venezuela es parte hoy de todo esto, porque estamos reivindicando un Estado social, democrático, de derecho y de justicia. Yo me permitiría tener una cápsula ahí para verla. Vamos a ver esa cápsula. Las carencias en la gobernanza global y la falta de entendimiento mutuo son además propuestas que ponen de manifiesto el propósito común y las responsabilidades que quieren asumir los BRICS para fomentar la paz y el desarrollo del mundo. Mirando hacia el futuro, los BRICS centrarán cada vez más su atención en áreas como la inteligencia artificial, las energías renovables y la economía digital. Las plataformas conjuntas para la coordinación de políticas de inteligencia artificial y el desarrollo de tecnologías verdes son fundamentales para garantizar. Fíjate por dónde vamos ya. Imaginémonos que la Venezuela de hoy, yo lo vi dando una conferencia al profesor Miguel y dije, no, tiene que venirse para el programa. Lo estaba diciendo el profesor Víctor. No, vamos a invitarlo, aunque él es parte de toda esta visión de un nuevo modelo civilizatorio, pero imaginémonos la oportunidad que tiene y lo importante es estar Venezuela ahí, a pesar de que Brasil andaba incómoda, vamos a hablar así del presidente de Brasil, pero imaginémonos hoy la decisión de un Estado Estado completo, un pueblo completo en esas nuevas fórmulas del nuevo orden internacional, profesor. Sí, mire, salvando la diferencia, el 4 de febrero del 92, cuando sale Chávez supuestamente derrotado, y habló de esos 20 segundos, cambió la historia de Venezuela. Hoy, parte del sector mundial y de la prensa mundial vieron al presidente Nicolás Maduro derrotado cuando no fue aprobado el país llamado Venezuela a formar parte de los BRICS. Usted va a ver lo que va a significar de hoy para adelante el papel que juega Venezuela en la región latinoamericana,
y a nivel mundial, porque a pesar que no son parte de la No asociación, tenemos la membresía, pero que no tenemos, no tenemos la membresía y ya iba a decir profesor, el presidente Nicolás Maduro se está moviendo como peso pluma desde hace tiempo, no de ahorita, para establecer las alianzas, los convenios con las grandes potencias, en este caso Rusia y China, y todo lo demás, Irán, Turquía, etcétera, que eso viene de una visión que tuvo Hugo Chávez. Él lo que está es afinando, consolidando. A pesar que no somos parte de los BRICS, somos de los BRICS. Ya las relaciones se establecieron. Era una cuestión formal, administrativa. Y aquí, Brasil, no voy a nombrar Lula nada más, Brasil, especialmente la Cancillería, manejada por la derecha, la Cancillería brasileña, se equivocaron, fueron contradictorios con los mismos principios de los BRICS. Ahí en el video estamos viendo que uno de los objetivos es el desarrollo y el establecimiento de la paz en el mundo. ¿Cómo entonces, si esos son objetivos primordiales, esenciales de los BRICS, uno de sus miembros veta la entrada de un país como Venezuela, que siempre ha amado la paz, está en pro del desarrollo económico y respetado los derechos internacionales y las leyes establecidas para el comercio, etcétera, y que es un referente en la política o la geopolítica regional, pues se vota contra sí mismo. Traicionó a los principios de los BRICS, a sí mismo y a la región latinoamericana. Y eso lo vio los presidentes de China y de Rusia. Ellos fueron testigos de esa conducta, de esa decisión, y el mundo, los pueblos del mundo vieron esa decisión, que está en contra del sentido común, en contra de lo que se establecía en los BRICS, o lo establecen los BRICS, y bueno, nosotros, Venezuela, vamos a seguir adelante claros cuál es el rumbo y el ritmo que vamos a establecer en la geopolítica. Pero no hay que negar que Brasil está jugando duro por intereses propios, palabras de los brasileños que lo han dicho, pero también por presiones externas que no podemos subestimar. Brasil y Estados Unidos actualmente tienen un comercio casi de 100 mil millones de dólares. Caramba, ahí está uno de los intereses que están planteando Brasil, pues prefirieron pues no perder esas nexos comerciales y hasta políticos, porque hay que decirlo, con Estados Unidos traicionando pues la causa latinoamericana, que siempre ha estado bajo la amenaza de la hegemonía del norte. Entonces el tiempo, vuelve el tiempo es un factor físico, pero también un factor geopolítico. El tiempo va permitiendo decir, usted se equivocó. Profesor, ahí podemos nosotros hacer un análisis de Bretton Woods a lo que es hoy un rompimiento de todos esos acuerdos que vinieron de la Segunda Guerra Mundial a lo que es hoy este nuevo orden internacional. Bueno, Occidente siempre ha dicho que estamos con las reglas, el orden mundial es con las reglas, y esa regla siempre ha sido los intereses para ellos. Claro. Entonces se está estableciendo, y no es nada más unos cuantos países en vía de desarrollo, no, estamos hablando ya de potencias mundiales, que sabemos cuáles son: Brasil, Irán, Rusia, China, que están claros que la India. Eso es otro. Por favor, es que el conjunto de eso brilla, está estudiado, está manejando más del 43, casi 48% de la reserva de petróleo, entre otras cosas. O sea, acaba de entrar Arabia Saudita, Irán entró, Rusia es un país petrolero, la India con su crecimiento económico va también a ser una pauta mundial en eso, ya está jugando un papel mundial en la economía. Entonces, el Occidente sabe que sus privilegios están amenazados, y por eso es que no están jugando carritos, están haciendo de todas las formas posibles para que esto no llegue a la realidad. Un frente de guerra en Ucrania, donde la geopolítica de todo ese continente, Europa y frontera con Asia, es candente, con amenaza de guerra nuclear. Salió noticia reciente, ayer y hoy, donde Zelensky, el presidente de Ucrania, planteó usar armamento nuclear en su plan de victoria, como él la llama.
O sea, está dispuesto a destruir la humanidad, porque en el momento que una sola bomba salga de uno de los países nuclear, el otro país atacado va a responder. Ayer hubo entrenamiento militar de todas las fuerzas rusas que están relacionadas con una guerra nuclear. O sea, no estamos exagerando. Estamos en una situación mucho más delicada que cuando los misiles de Cuba, los misiles rusos en la isla de Cuba en los años 60. Estamos en una situación mucho más delicada y tenemos que estar conscientes de que el equilibrio mundial, que el equilibrio entre comillas, porque tanto frente está en peligro. Entonces, el Occidente, lo que es parte de la Comunidad Europea, Estados Unidos encabezado, está jugando a crear caos por diferentes regiones. Vean lo que está ocurriendo en Medio Oriente, donde el genocidio contra Palestina no es casualidad. Todo está coincidiendo, las piezas del ajedrez, y pues tenemos que comprender que esta geopolítica y todos sus factores que están jugando para bien o para mal, tenemos que comprender el presidente Nicolás Maduro, los cuerpos de inteligencia, su entorno político. Debemos estar claros qué está pasando y para dónde debe correr el escenario geopolítico. En la región latinoamericana, Brasil no va a aceptar que Venezuela sea parte de una balanza en el poder del equilibrio regional. Okay. Venezuela es una potencia petrolera y tiene potencia para otras áreas. Aquí están las mayores reservas minerales o una de las mayores, agua, etcétera. El talento humano que tenemos que mejorar, pero ahí vamos. En el vitral de la ciencia que usted lleva con un grupo de científicos venezolanos, le da como una perspectiva del talento humano investigador que tenemos aquí. Claro. A los venezolanos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabes? Es que nosotros creemos, el grupo, el equipo editorial de la revista, practicamos la ciencia hace muchos años. Algunos de ellos fuimos estudiantes en la Facultad de Ciencias y creemos en la ciencia, y una de las fallas, y tratamos de ayudar a resolver esa falla, es que no se ha divulgado la ciencia en este país de una forma masiva, a pesar de todo el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Ciencia, pero ha sido décadas donde la ciencia juega un papel secundario en la psique, en la conciencia del venezolano. Le voy a poner un ejemplo. Profesor, fíjese, ¿será que rapidito. Con la Constitución fue que le vino todo un andamiaje? El derecho a la educación universitaria, el derecho al desarrollo científico del país, el plan de Chávez, el plan de la patria, todo lo envuelve y mete a la ciencia como prioridad. Y ahora con Nicolás Maduro lo vuelve a introducir en el plan de la patria y forma parte y se está viendo en la política. Pero le voy a poner un ejemplo. Durante décadas, el sector juvenil de la educación media siempre coloca de última opción la ciencia, matemática, química. Somos un país tecnológico, petrolero, necesitamos de los geólogos, necesitamos de áreas que no tienen nada más que ver con ingeniería. Entonces, la ciencia siempre ha estado de último lugar en las opciones para los estudiantes secundarios. ¿Se está enamorando a nuestras y nuestros jóvenes dentro de los liceos? Eso es lo que iba a comentar, sí. Le pregunto. Sí. Porque sé que usted dio una conferencia en estos días. Sí, hay un plan serio y hace tiempo en el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, donde a través de la ministra Gabriela se está estableciendo y consolidando el plan de los semilleros, donde están insertándose en la robótica, en la agroindustria, en el tema genético, en varias áreas de jóvenes desde primaria, secundaria y por supuesto universitario. De ahí hay todo un enlace cuando se forma la Universidad de la Ciencia. Esos jóvenes son captados y necesitamos en este país gente preparada en ciencia. Claro. Son los que van a dar parte de la respuesta tecnológica, científica, para todas las prioridades que se están presentando en el país. Doctor, ¿usted sabe por qué me gustan todos estos temas? Porque estamos prácticamente trabajando a nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Son nuestros derechos humanos. Pero yo me atrevería a pedirle al menos un poquitico, porque tenemos otro video por ahí activo. Vamos a verlo. ¿Cómo no? Para que usted nos lo comente. Para coordinar medidas de seguridad y estabilidad.
y asumiendo su papel como representante más importante de los países emergentes y en desarrollo. No hay duda de que el mecanismo BRICS va a ser capaz de proyectar sus voces, aportando certeza, estabilidad y energía positiva para el mundo. Fíjate lo que nos pone aquí, estas cápsulas fabulosas. Es decir, son nuestras voces, la tuya, la de todas y todos, que estamos retumbando en ese espacio estratégico hoy de ese nuevo orden internacional. Porque Claro. con Catena, aquí no tenemos nosotros aquí ni teleprompter, ni libreto, ni nada por el estilo. Pero, ¿qué opinión tiene todo esto que hemos estado ya? Claro, llevando? ahí sale la frase muy significativa donde incluye las voces. Miren, ¿usted sabe cuántos millones de voces están gritando por justicia, por progreso, por conseguir trabajo, la cantidad de desempleados a nivel mundial que está ocurriendo después de la pandemia? Eso son cifras astronómicas y que están afectando directamente a la economía mundial. Los BRICS se está abriendo una esperanza porque se está creando las condiciones, las mejores posibles, porque siempre el ser humano, Complejo, conflicto, intereses, complejo, Era complejo. pero las mejores condiciones posibles para que haya oportunidades para los pueblos del mundo. No solamente para la parte económica, se está hablando de mejorar la ciencia, de buscar respuestas para problemas de salud eternos que hemos tenido la humanidad. ¿Okay? Vuelvo al ejemplo de la vacuna. Para hacer una vacuna contra la COVID, en ese momento de la pandemia, Rusia lo hizo en menos de un año de pandemia. Sí. Para ello necesitó no solamente dinero, es que la gente piensa siempre en dinero, tuvo que tener gente preparada, ¿vale? Gente preparada de hace años trabajando en esa área del virus, de las vacunas, de inmunología, de microbiología, de trabajo en laboratorio. Esos son años. Gente que de primaria empezó a querer y amar la ciencia, a curiosear, hasta para hacer colecciones de álbumes. Yo me acuerdo cuando yo estaba chamo, habían colección, barajitas de álbumes, no nada más de béisbol, que por cierto va a ser la Guaira la que va a ganar de nuevo. Hay que aprovechar esto. Álbumes de ciencia, uno llenaba la barajita, los animales. Eso son herramientas que ayudan a que el chamo vaya descubriendo el mundo maravilloso de la ciencia, donde tú entras en una dimensión que te va a dar respuesta a muchas cosas, no a todas, pero realmente aquí en este país necesitamos entrar, o ya estamos entrando en esa atmósfera de la cultura científica. Fíjate, eso es Que importante. eso ha sido una falla enorme en Latinoamérica. Pensamos, le voy a poner un ejemplo rápido, Luis. La señora hoy se levantó temprano, la venezolana, para hacer arepas con huevo frito, porque eso es lo que es. Ese huevo frito, para que haya llegado a su casa esa harina, necesitó de la ciencia y de la tecnología. El gas en bombona o directo necesita gente preparada en gas y todo lo que implica distribuir y explotar el gas. Los sartenes, lo que usó la industria para hacer esos utensilios. El huevo frito viene de toda una agroindustria para criar las gallinas, los pollos, la cuestión, para cubrir la demanda nacional de esas proteínas. O sea, hacer esa arepa y ese huevo frito implicó ciencia y tecnología. Lo que pasa es que uno no lo ve, no está consciente. Uno lo que ve, me alcanzó la plata para comprar la harina, para los chamos, mañana el desayuno, pero ahí está la ciencia, Claro. ahí está metida la ciencia. Este programa está metido la ciencia y la tecnología, las comunicaciones. Es que tenemos que ver que estamos sumergidos en esto. Sí. Y necesitamos la gente venezolana que esté operando en esto y comprenda en esto y maneje. ¿Por qué Venezuela en las primeras décadas del siglo pasado, quién manejó el petróleo? La industria extranjera. ¿Por qué? Porque no había venezolanos preparados para manejar el petróleo. Podemos hablar muy mal del presidente, el dictador Gómez. Muy mal. Pero hay que ver, aparece ese aceite negro y empieza a verse todo lo que puede salir de él. Bueno, aquí no había un cuerpo humano, una masa crítica de ingenieros, científicos para explotar el petróleo. Bueno, entonces lo agarró las grandes transnacionales por décadas la explotación de nuestros recursos. Y no podemos arriesgarnos a volver a caer en eso. Tenemos que manejar nuestra riqueza.
Es decir, Aliara que lo dijo, si tú no conoces lo que tienes, ¿cómo lo vas a cuidar? es decir, todo lo que se está haciendo aquí para llegar al nuevo orden internacional constitucionalmente, hay una hoja de ruta. Sí lo hay. Pero vamos a irnos una pausa. ¿Cómo no? Volvemos con todos estos temas porque es importantísimo hoy. Estamos hablando con el doctor Miguel. Le agradezco que se haya tomado dentro de su agenda académica de investigación un tiempo para estar aquí con nosotros. Saludar a todas y todos los que están conectados, de verdad, porque hoy estamos dándole vida a que llegar a un nuevo orden internacional no es presentarse, no es la membresía, es todo un proyecto que tiene el Estado venezolano y quien dirige las políticas exterior en la Constitución es clara y precisa que es el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante y jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moro. Un saludo a él, un saludo a la primera combatiente, la doctora Cilia Adela Flores de Maduro, ¿verdad? Que estamos dándole vida a que no es un viaje nada más, no es llegar, es toda una visión estratégica que está construyendo una Venezuela que está neutralizando las medidas coercitivas unilaterales y 7 órdenes ejecutivas. Imaginémonos esto, pues, que son nuestros derechos humanos. Estamos cumpliendo 10 años, ¿vale? Quería agradecerte, ¿verdad?, que estés con nosotros, ¿no? Y a ti también. Yo me acuerdo que veníamos, inclusive, teníamos con los protocolos, ¿ah? Los protocolos, con las máscaras y todo eso. Vamos a hacer un programa especial, ¿vale? Pero vamos a irnos a una pausa. Tú eres apellido nuestro sargento Rodríguez. Rodríguez, fíjate, por allá está Gilmo, por allá está González. Y tenemos un personal que está llegando aquí, nuevos dentro de nuestra televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un saludo a nuestro Estado Mayor Superior, ¿vale? No podía faltar a nuestro viceministro de Servicio, que pertenece a nuestra Guardia Nacional Bolivariana, a mis cadetes, ¿vale? Cadetes de nuestra Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. Yo soy profesor. Imagínate, yo doy introducción al derecho y derecho internacional humanitario, derecho humano. Y es hoy como vemos que en una televisora militar estemos hoy hablando de todos estos temas. Es sin duda construir la Constitución. Estamos aquí, estamos cumpliendo 10 años. Demetrio me decía anteayer, productor, estratega en todos estos temas comunicacionales, profesor también de nuestra academia, profesor en Derechos Humanos igualmente, Willis igualmente, es trabajador social. Y tenemos en esta parrilla siempre docentes de alto calibre. Yo quisiera agregarle eso, docentes que hoy no nos hemos quedado sentados como no lo hizo tampoco Bolívar, que después de Carabobo en 1821 saltó y liberó a los venezolanos. Estamos, mira, en este mes de noviembre, estamos también buscando el estudio de ese Sucre inmortal, nada más y nada menos con el Acuerdo de Trujillo. Excelente, que le dio una visión a lo que son los derechos humanos, el respeto de la regulación de la guerra. Porque es que el militar de hoy, el funcionario, el niño, como tú lo dijiste, en las escuelas, en todo esto, tiene que ver hoy con los derechos. Y son los derechos humanos que estamos promocionando diariamente y la Constitución lo garantiza y tú tienes que ir concatenado con todo esto, con la corresponsabilidad que nos puede mirar. Ahí tenemos un video, profesor, porque usted estaba mirándonos unas líneas que hacía falta el programa. Hacía falta, profesor. Bueno, porque no fue nada más un orden, nuevo orden económico. Miren por dónde vamos, lo que impacta hoy en la ciencia y la tecnología. Vamos a ver ese video, lo tenemos ahí a tiro. Vamos a verlo, vamos a verlo.
deberían los países BRICS promover la conectividad global, reducir la brecha digital y también fortalecer la innovación tecnológica y la cooperación internacional. ¿Cuáles son las implicaciones de estos, Carolina? Bueno, yo creo que como BRICS y representa cada país un continente distinto, pienso que primero debe centrarse en las necesidades propias de cada uno de sus países. De esta manera, la brecha empieza desde el propio país. Y viendo estas, digamos, falencias o necesidades, poder proyectar internacionalmente lo que se aprendió de esas falencias, poder nutrir lo que cada país tiene por, digamos, mejorar en tema tecnológico y digital, que ahora es básicamente la economía global se mueve digitalmente y China es uno de sus ejemplos. Y después de este, digamos, proceso interno de cada país, poder sacar estas estrategias, lo bueno, las oportunidades y también, digamos, las fortalezas para... Fíjate, en el vitral de la ciencia, ustedes han trabajado el tema de la economía, todo ese tema digital. ¿Qué podemos nosotros ir construyendo con todo esto? Mire, aparte de ir formando al talento humano desde la primaria, hay un elemento que siempre se nos olvida tocar y pienso yo que es importante estar claro en eso. Entre los países de los BRICS debe haber una política para la transferencia de la tecnología. Porque ¿qué hacemos con formar aquí nuestro talento humano? Donde podemos crear tecnología, pero una de los convenios, alianzas que debe estar presente muy claramente es la transferencia de tecnología. China es China, entre otras cosas, porque logró a lo largo de las décadas conocer, comprender y aplicar los conocimientos en la tecnología de en ese momento que estaba rigiendo pues, en el mundo. Nosotros necesitamos transferencia de energía para el manejo de nuestras industrias, la creación de industrias, para el manejo del mundo petrolero, el mundo del gas, y esa transferencia muchas veces no se aplica en el mundo capitalista. Uno lo que obtiene es, pues, por ejemplo, si necesitamos nutrir de unidades de transporte en este país, nos traen o compramos o hacemos alianza con China, otros países, para traer el transporte, los autobuses chinos. Pero necesitamos construir motores, construir la tecnología para hacer nuestros propios autobuses. Y eso nos va a dar más soberanía e independencia para cubrir nuestras necesidades. Es necesario entonces que a lo largo de todos estos años se esté estableciendo esa transferencia para la agroindustria, para el tema de la salud. Dependemos mucho de los mercados, de los equipos científicos que se hacen afuera. Cuando me refiero a los equipos, me refiero a las máquinas, pues a todo este aparataje que se requieren para hacer los análisis. Necesitamos construir nuestra propia tecnología, con la ayuda de los países aliados para esa transferencia. Si no, vamos a ser multiplicadores de tecnología externa, que no es que sea negativo, pero repito, nosotros tenemos que hacer nuestras propias herramientas de trabajo y de producción. Otro elemento que también debe estar presente, pienso yo, sobre esta área de la tecnología es el área docente investigativo. Ya sabemos que hemos sido realmente impactados a lo largo de esta década en el sector universitario de investigación, donde ese sector parte se jubiló, parte se fue del país. Hay una parte de la generación de relevo que está creciendo, pero necesita fortalecerse ese sector para que el talento humano ya formado forme a esa nueva generación en las mejores condiciones posibles. Y no estoy hablando solamente de sueldo, porque sabemos las condiciones que está establecido en el país, en todo el sector trabajador de este país, sino también estoy hablando en las condiciones de ambiente, que muchas veces no es
no es el tema de dinero, repito, implica también el estado de ánimo, implica también la voluntad de hacer trabajo, y lo voy a decir con esta palabra, implica sacrificios, más de lo que estamos viviendo. Voy a volver al ejemplo de China. China durante décadas estuvo bien clara cuál era el horizonte que debía caminar, y sufrieron hambrunas. Gran parte del pueblo chino estuvo en condiciones de verdad muy malas, pero hicieron sacrificios generaciones pasadas para que estas generaciones actuales estén en la cima, pues, de todo lo que implica ser la primera potencia económica del mundo. Eso implicó sacrificios de sus abuelos y de sus padres, ¿ok? Porque esto para llegar a estos niveles de producción, de conocimiento, requiere de tiempo, por supuesto de dinero, y del esfuerzo de la población. El esfuerzo de la población, el esfuerzo de los padres para dar educación a los muchachos, el esfuerzo para crear las condiciones en cada hogar, en cada escuela, en cada liceo, donde los profesores y maestros estén claros cuál es la visión, el horizonte que tenemos que darle. Y no sé si va a sonar muy simplista, pero la diatriba política en estos 25 años, yo creo que hay que ser realmente disminuida y concentrándonos en lo que debemos concentrarnos, en el estudio, en el trabajo, con visiones políticas bien claras para la soberanía del país. Reflexión que usted nos da, porque hoy yo creo que a nivel global lo que se está buscando, con toda esta complejidad, el tema de Medio Oriente ahorita, que condenamos lo que ocurre contra el pueblo palestino, lo hemos condenado y lo condenaremos, es buscar esas vías de trabajo, esas vías de entendimiento, como lo está haciendo el Estado venezolano hoy, y el que preside en este caso constitucionalmente nuestro presidente, Nicolás Maduro Moro. Yo quería permitirme, profesor, que hay otro video para ver si podemos ir viendo lo beneficioso, sin membresía, pero lo beneficioso que se ha hecho en todo este tiempo, hacia un nuevo orden internacional en lo económico, y hoy teníamos que hacer este programa especial. Lo importante es la ciencia, la tecnología, la innovación, la educación universitaria. Es decir, ese logro permanente constitucional cuando uno ve el artículo 102 y todo ese articulado que son prácticamente algo que es importantísimo, que no lo hay en otro país, que es la gratuidad, pero también la corresponsabilidad de lo que estamos en esta tierra de gracia. Importantísimo con el doctor Miguel, que nos está dando una reflexión estratégica. Vamos a ver ese video. Que componen BRICS. De hecho, justamente volvemos al unilateralismo, que no sea de esta manera por un interés propio, sino común. Mirar esas fortalezas y también esos desafíos para cada país que integra esta alianza, poder implementar esta tecnología. Por ejemplo, hago un ejemplo específico en Brasil, Suramérica, que es un país desarrollado, digamos, de nuestro continente, del sur, pero también tiene bastantes cosas por trabajar en lugares en la periferia, donde la tecnología no llega y donde evidentemente estamos en el siglo XXI, donde el mundo está globalizado y se mueve con ello. Entonces, pienso que a raíz los problemas deben iniciar mirando cada país qué oportunidad debe tener, tecnológicamente mirar también si se puede intercambiar esos conocimientos de tecnología para implementarlos en sus propios lugares y que de alguna manera también contribuya a la educación, porque un país sin educación pues no está, digamos, próspero al desarrollo. Y la tecnología es una herramienta muy importante para que a raíz de la educación se pueda precisamente crear ciudadanos con una mente más abierta, tener más oportunidades y precisamente el BRICS dar esta oportunidad, como incluso existen los intercambios culturales, de aprender de otro tipo de culturas, y estamos hablando de continentes totalmente distintos, pero que a través de la tecnología justamente se puede, digamos, brindar una ayuda para que esto sea... Fíjate,
ahí yo quiero agradecerle a Demetrio Francisco Flores, porque estos son videos que están ahí. ¿Qué piensa? Porque hemos hablado de todo esto. Ella pone como ejemplo a Brasil, pero hay que hacer también una perspectiva de lo que se está haciendo en Venezuela, más que usted que está en esas investigaciones con la página del Vitral de la Ciencia. Mire, antes de tocar a esa parte, yo quisiera hacer una reflexión sobre lo que acaba de decir la compañera. Todos nosotros estamos en un río, todos nosotros, cuando digo nosotros no nada más los venezolanos, la humanidad. Voy a hablar de la región latinoamericana, donde estamos en una canoa y tenemos que remar todos en una orientación tal que nos permita salvaguardar nuestras vidas de las corrientes, de los cocodrilos, lo que sea, para llegar al puerto seguro. Brasil, como dije hace rato, se equivocó. Se equivocó. Somos vecinos. Fíjate, lo está diciendo la misma... Claro, está comentando la periferia, de cómo, fíjate. Si Brasil, como dice ella, es un país ya casi en desarrollo, es una potencia económica, hay que reconocerlo, su papel tuvo y tiene que ser otro en la región, porque si va a caer en la misma conducta que las grandes potencias, por X razones, no estamos haciendo nada. Estamos haciendo que esta humanidad, este globo terráqueo cada día esté más amenazado por el desarrollismo, por la hegemonía. El que pueda más, el que tenga más armas nucleares es el que domina más. Le voy a poner un ejemplo bien práctico y real y actualizado. Los BRICS tienen toda la potencialidad, hemos visto y todo lo que implica eso a nivel económico. Los países de los BRICS, que está en el FMI, el Fondo Mundial de... Fondo Monetario el Fondo Monetario de Desarrollo Internacional, perdón, el FMI. Ellos no tienen los mismos votos que tienen las grandes potencias. Las grandes potencias tienen un voto cada uno. Eso, pues. Y ellos tienen fracción de voto. Eso me hizo recordar cuando yo descubrí eso este año, yo no sabía. Está investigando. El Consejo Universitario de la Universidad Central, que digo, en el CNU. En el CNU, los votos plenos son de las universidades nacionales. El resto de las universidades, que son más de 100, tienen votos fraccionados, 0,01, 0,3 del voto. No sé si me estoy explicando. Claro. Bueno, en el Fondo Monetario Internacional, la directiva donde forman parte estos países de los BRICS no tienen voto pleno. ¿Y en los BRICS, profesor? En los BRICS va a ser diferente, ha sido diferente. Para los que nos puedan estar viendo. Para tomar decisiones, claro, son los países fundadores y ahora los asociados, que ya son 10 los miembros absolutos, y ahorita a partir del 24 de octubre entraron otros 10 como asociados. Ahí hay toda una dinámica de votación que permite que fluyan las decisiones. Claro, ahí hay un detalle, los vetos. Que un país vete el resto de los países que forman los BRICS, eso va a ser un problema a nivel democrático, que eso lo vimos con Brasil. Los otros 4, es más, los otros 4 no. Los otros 9 países, los BRICS, dijeron que estaban de acuerdo con Venezuela, que, bueno, un país vetó, estamos como el Consejo de Seguridad de la ONU. Eso va a ser un problema, crea una debilidad. Pero yo no soy experto en esos niveles, es una reflexión de un mortal que está viendo las consecuencias y que viví eso en el CNU. Claro, usted es un investigador. Claro. Y yo siento que es importante este aporte, porque fíjense hoy, nada más y nada menos, ¿no? Que a pesar que no tengamos la membresía, toda la dinámica en la ciencia y la tecnología que se está dando hoy, porque no es casual el tema con China, el tema con Rusia, el tema con la India, igualmente con Irán. Quiero saludar a la representación consular, ciencia. Igualmente a nuestra embajada de Vietnam, de Rusia. Quiero saludar a la agregaduría militar de Rusia, Eric. Un saludo y mi respeto, como siempre. Es todo un modelo civilizatorio diferente. Y tenemos que leer sobre esos países, que vamos a ser aliados de ellos, ya somos aliados. Irán, voy a repetir Irán. Irán es la quinta potencia a nivel mundial de ciencia y tecnología. Irán es capaz de, ha demostrado su nivel industrial
en pleno desierto con sanciones desde la Medidas época de la coercitivas, sí, revolución islámica, han sido sancionados. Sí. Tienen más de 40 años esas sanciones. Irán, nada, pues, fijó el horizonte, entre ellos ciencia y tecnología. Irán es una potencia hoy en día. O sea, son ejemplos que a pesar de las sanciones, ¿usted se imagina dónde estaría Irán sin las sanciones? ¿Dónde estaría Cuba sin las sanciones? ¿Dónde estaría Venezuela sin las sanciones? Voy a usar la palabra sanciones, que está mal, pero sin la medida esta coercitiva. ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos si estos 25 años no hubiese habido paro petrolero? Nicaragua. Ni golpes, ni guarimbas. La última hubo más de 150 muertos. Ahorita en 48 horas, después del 28 de julio, 27 muertos. ¿Dónde estaríamos si no hubiese sido esta, ellos lo llaman resistencia? Esto no es resistencia, esto es anti-país, anti-futuro, anti-todo. Ellos fueron un obstáculo y sigue siendo un obstáculo. Respetamos sus derechos políticos, sus visiones, su posición política, pero entraron a una dimensión como está en el pasaje bíblico, cuando Salomón le llega a las dos mujeres. Este es mi hijo, dice una de ellas, el bebé que está ahí, y la otra, no, ese es mi hijo. ¿Y qué hace el rey Salomón? Bueno, vamos a dividirlo en dos, ese bebé, y se le reparten el bebé entre las dos madres. La madre real dijo, no, yo prefiero que se lo dé a ella, porque me vas a matar a mi bebé. Y la otra dijo, me da igual, pártelo en dos. Ahí él se dio cuenta quién era la madre real. En este país se está repartiendo la madre y hay un sector que prefiere que el país quede destruido con tal de llegar al poder. Y eso tenemos que estar claro la mayoría de la población. Jóvenes y no jóvenes. La mayoría con su posición política. Fíjate, profesor, ahí tenemos algo también que hay que saludar a nuestra Asamblea Nacional. Hay un grupo de parlamentarios que no están con la revolución, pero son patriotas. Abrieron los ojos. Claro, son patriotas y aquí y espero que estén bien abiertos. Otra cosa, igualmente tenemos grandes industriales aquí venezolanos que no se metieron en política y están hoy trabajando, la clase trabajadora. Cada quien su papel, claro, vale. O sea, que no es que nada más el papel del presidente, no, hay una oposición democrática, hay unos industriales también y una clase trabajadora. Las universidades se metieron en la política partidista y recibieron a Guaidó en el aula magna. Imagínate eso no es la función y la esencia de una universidad. Pueden tener su posición política los actores universitarios, que la tenemos, pero no conduzca una institución a esos niveles, Entonces, cada quien en su espacio, con sus derechos políticos individuales y grupales, pero las instituciones no la involucran en situaciones de subversión y de golpismo y de destrucción del país. Sí, también la defensa... Todavía hay gente venezolana pidiendo sanciones. La defensa por nuestro Estado Guayana Esequiba. Estos señores ya se fueron, están fuera del país, pero aquí hay una oposición. A mí me consta, yo soy parte, con toda la humildad del mundo lo digo, soy parte del equipo de asesores de la Comisión Parlamentaria por la Defensa de Esequibo. Ahí hay diputados que no están con el gobierno, diputados electos, y son patriotas, ahí están, como también tenemos una gran mayoría que son diputados del polo patriótico, mira, pero hay hoy, se está construyendo un nuevo modelo estratégico para garantizar la paz. Porque hay que cuidar al bebé. Claro. Y el bebé se llama Venezuela. Claro. Hay que cuidarlo independientemente de tus intereses, posiciones políticas, hasta económicas. Los empresarios tuvieron que aprender en estos últimos 10 años, ¿vale? Cuando estaban jugando con el dólar paralelo, hubo comercio, yo vivo en Katia, hubo comercios que quebraron vendiendo el dólar paralelo. Bueno, la gente no pudo comprar más y quebró. Ahorita hay algunos negocios que quieren volver lo mismo. Yo fui uno de ellos que le dije, porque uno hace mercado toda la semana. Claro. Compañero, si usted vuelve a caer al dólar paralelo, el primero que va a quebrar son ustedes. Claro. Porque nosotros vamos a sobrevivir con yuca y sardina. Ya lo vivimos, ya lo hicimos y lo volveremos a hacer. Pero no entre en ese juego macabro. Sí. Es macabro, ya lo aprendimos y espero que se haya aprendido. Vamos a ir a una pausa. ¿Cómo no? Vamos a ir a una pausa. Estamos aquí hablando con nuestro investigador, profesor, uno de los conductores y editores del Vitral de la Ciencia, una página que está ahí activa, publicando, son casi 50, están llegando ya publicaciones. Vamos por 43 y sal de la 44, vamos a cumplir 4 años en enero. Fíjate, ahorita me está hablando Demetrio, y estábamos conversando, mientras que tú hablabas,
y dice, mira, hay que poner vitral, y eso estamos aquí coordinando, el vitral de la ciencia, pero vamos a ponerlo como reporte cada 15 días. ¿Cómo no? Aquí tenemos al coronel Patiño, que está aquí, el vicepresidente de nuestra televisora, mi general y jefe, Lenín Paño López. Tenemos aquí a nuestro vicepresidente activo. Aquí está la televisora de la Fuerza Armada en Unión Cívico-Militar. Vamos a una pausa. Fíjese, hemos trabajado temas hoy que van transversalizados con medidas coercitivas, pero a la vez esa unipolaridad, esa visión de esa lucha no armada que utilizan esos gobiernos de Estados Unidos, como también ese coloniaje que hay en Europa, esos gobiernos. Hoy vemos cómo existe y está gravitando ese nuevo orden internacional. Yo quería permitirme, con el respeto de nuestro invitado, que es investigador en todos estos temas, tenemos una cápsula ahí que es importantísima, que es del presidente Putin. Nosotros lo hemos sacado varias veces aquí, de cómo se visualizó. Ya tiene tiempo esa entrevista muy buena, y cómo visualiza en esas declaraciones, en esas apreciaciones, en esas reflexiones, el tema de nuestra región y de la unipolaridad, e igualmente de todo el daño que le han causado, no nada más a esta región, sino a otras partes del mundo, el África. Yo quería permitirme, con el respeto de nuestro investigador, que estamos ya abriendo otra etapa, que es el vitral de la ciencia, como lo teníamos antes. Son 10 años activos ahí, pero ya viene y se hermana con nosotros, con referente informativo, este equipo de científicos e investigadores. Porque ante las medidas coercitivas, ante lo que buscan implosionar nuestros derechos humanos, está la ciencia, la tecnología, la investigación a lo venezolano, en conjunto con las alianzas que estamos haciendo. Que no hay que, por el contrario, esto es todo un valor agregado que se le está dando dentro de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a ver esa cápsula, profesor. ¿Cómo no? Vamos a ver. Han estado acostumbrados durante siglos a llenar sus estómagos con carne humana y sus bolsillos con dinero, pero deben entender que el baile de los vampiros está llegando a su fin. La economía rusa está creciendo, esto es un hecho, y un hecho que no lo registramos nosotros, sino las organizaciones económicas y financieras internacionales. En términos de paridad de poder adquisitivo, hemos superado a la República Federal de Alemania y hemos ocupado su lugar, el quinto lugar, entre las economías más grandes del mundo. La economía alemana se contrajo el año pasado un 0.3%, mientras que nosotros crecimos un 3.6%. Japón creció en un pequeño porcentaje, pero si todo avanza al mismo ritmo que hoy, entonces tenemos todas las posibilidades de ocupar el lugar de Japón y convertirnos en la cuarta economía del mundo en un futuro próximo. ¿Estamos listos para negociar en el conflicto en Ucrania? Sí, estamos listos. Pero solo estamos listos para negociar sobre la base de realidades que se han formado, como se dice en tales casos, sobre el terreno, y no sobre deseos después del uso de psicotrópicos. Eso es lo primero. Segundo, nos han prometido muchas veces diferentes cosas. Prometieron no expandir la OTAN hacia el este, pero luego vemos que están cerca de nuestras fronteras. Prometieron, si no profundizamos en la historia, que el conflicto interno en Ucrania se resolvería de manera pacífica mediante medios políticos. Recordemos que vinieron 3 ministros de Asuntos Exteriores a Kiev, de Polonia, Alemania y Francia. Prometieron ser garantes de esos acuerdos, pero al día siguiente ocurrió un golpe de Estado. Prometieron cumplir los acuerdos de Minsk, pero luego declararon públicamente que no tenían la intención de cumplir esas promesas, solo tomaron una pausa para armar al régimen en Ucrania. Nos han prometido muchas cosas, por lo tanto,
Aquí las promesas solas no son suficientes. Ahora bien, negociar solo porque se están quedando sin municiones es algo ridículo. Estos llamados 1.000 millones de oro durante siglos, 500 años, prácticamente han parasitado a otros pueblos. Han desgarrado a las desafortunadas naciones de África, han explotado América Latina, han explotado países de Asia y por supuesto nadie ha olvidado eso. Tengo la sensación de que incluso no se trata del liderazgo de los países de los BRICS, aunque eso es muy importante, sino que los ciudadanos comunes de estos países sienten en su corazón lo que está sucediendo. Nuestra lucha por nuestra independencia y verdadera soberanía la vinculan con sus aspiraciones hacia su propia soberanía y desarrollo independiente. Pero esto se agrava por el hecho de que en las élites occidentales existe un fuerte deseo de congelar la injusta situación existente en los asuntos internacionales. Han estado acostumbrados durante siglos a llenar sus estómagos con carne humana y sus bolsillos con dinero. Pero deben entender que el baile de los vampiros de sus relaciones con Occidente, Venezuela ha buscado nuevos socios en Asia, África y América Latina, consolidando su posición como un actor independiente en el escenario internacional. Es en este contexto que se inscribe el reciente anuncio de Maduro. Al abrir la puerta a los BRICS, Venezuela no solo está buscando nuevas fuentes de inversión, sino también enviando un mensaje claro a Washington. Ya no depende de sus antiguas alianzas. Esta nueva dirección, que se materializa en acuerdos concretos y en una creciente cooperación con los países del bloque, es un reflejo del cambio de paradigma que está teniendo lugar en América Latina. En términos históricos, la alianza entre Venezuela y los BRICS representa una ruptura con el pasado. ¿Qué podemos decir de todo esto, profesor? Caramba. Ah. Bueno, mire... Me alegra que esté con nosotros, ¿verdad? Sí, el presidente ruso hizo un resumen fantástico en ese video de toda la geopolítica, hasta de historia en segundo de lo que implica o implicó la hegemonía de Occidente contra continentes enteros. Ese hombre junto con su equipo y el país entero llamado Rusia están claros el papel que están jugando hoy en día para combatir esa hegemonía. Es por eso que la resistencia, los ataques, todo lo que se está viviendo, no solamente contra Rusia, sino con China y la amenaza de Taiwán, manejando pues escenarios macabros por parte de Occidente, manejando a los líderes de una forma tal como marioneta, siempre por los intereses propios que durante décadas, incluso siglos, han tenido y han protegido. Ahí Putin demuestra la visión que tiene, el manejo de la realidad, los escenarios en que no son nada simples. Tenemos que estar conscientes que actualmente están en una guerra contra Ucrania y realmente no es contra Ucrania, sino es contra todo el mundo occidental, parte de Europa, Estados Unidos por supuesto, y han sabido manejarla a pesar de los costos que han tenido las poblaciones, en este caso principalmente Ucrania y de forma secundaria Rusia. Incluso la Comunidad Europea está sufriendo las consecuencias de todo este nefasto conflicto manejado, promovido por los Estados Unidos y sus aliados. Ahí Putin en ese video también indica cómo fue engañado o quisieron engañar al mundo y a Rusia sobre las promesas de democracia, de paz en la región, pero montaron al actual presidente de Ucrania, que ha dicho y seriamente lo ha planteado de establecer o de inducir ataques nucleares contra Rusia. O sea, es capaz de llegar a esos niveles en pro de los intereses del Occidente, no de su país nada más.
Entonces, esta visión que tiene Putin, por supuesto, en combinación con la visión que tiene el pueblo chino y la dirigencia china, encabezada por su presidente, han dado en el blanco durante una estrategia de varios años, entonces ahorita, preparándose. Yo me recuerdo cuando Putin hizo una conferencia mundial, una rueda de prensa mundial, unos años antes de la pandemia, donde presenta el desarrollo y el crecimiento de su armamento y de sus mecanismos de defensa, aviones, cohetes supersónicos, y el mundo quedó sorprendido ante el desarrollo y ya proyectos ya establecidos, concluidos, y que lo están usando pues en el conflicto contra Ucrania. Es decir, que Putin, el gobierno de Putin, se preparó para estos escenarios porque sabía cuáles eran las reales intenciones de Occidente, que no era en pro de la paz, sino de establecer cada vez más su hegemonía en búsqueda de riqueza y dominio del resto de los países. Es por eso que los pueblos del mundo, se sienten identificados con toda esta visión ideológica, con esta visión geopolítica. Saben que estos países que lideran los BRICS están en búsqueda de un mejor mundo, y eso incluye a los pueblos, y esos pueblos lo saben, están conscientes. Por eso vemos en el video gente con pancarta en Centroamérica, en África Central, ¿ok?, defendiendo a los BRICS, porque saben que por ahí puede ser parte de la solución de toda una hegemonía desde la época de la colonización, cuando se llevaron a sus abuelos, tatarabuelos como esclavos. Profesor, el vitral de la ciencia, hoy, discúlpeme que le interrumpa, fíjese. Sí. Ustedes vienen estudiando, y aquí, fíjese, que nos están mandando mensajes de las universidades autónomas, pero también del comunero, del artesano, del que vive ahorita en una residencia. Me decía, profesor, imaginémonos hoy, aquí mismo, por aquí por la avenida Victoria, quiero saludarte, de verdad, mándame tu nombre. Nos habla de lograr entender dentro de este orden mundial internacional, que usted lo ha investigado, de lo que son esas economías verdes, pero también lo que es que no podemos dejar la energía fósil, porque es un 80% que se depende, y Venezuela hoy tiene todo ese tipo de andamiaje. ¿Qué podemos decir de todo esto? Bueno, mire, voy a decir algo que no es nuevo, pero cada vez está más claro. Pero ustedes están investigando. Claro, ahí voy. El mundo va a depender del petróleo de aquí a 50 años más. Se ha planteado que las energías alternativas, las limpias, entre comillas, van a ser la principal fuente de energía en 20 años. Falso. Tan falso es que todavía las compañías petroleras, que están muy claras en eso, están buscando desesperadamente nuevos yacimientos. Por eso toda esta geopolítica de guerra, precisamente una de las razones es tener el dominio de la riqueza, como en Guyana, como se está descubriendo petróleo y gas. En nuestro territorio. En nuestro territorio. Dije Guyana. Guyana, pero también el nuestro en la Yo lo vi también el 3 de diciembre por ahí, dándole vida a lo que el pueblo se pronunció por la defensa de nuestra Guayana Esequiba. Entonces el mundo, claro en eso, que va a necesitar de energía a partir de petróleo, pues Estados Unidos de hace décadas es el primer consumidor de petróleo. Por favor, estamos hablando de más de 20 millones de barriles diarios que necesita Estados Unidos. Ahorita es uno de los grandes productores, pero su reserva no va a llegar más de 20 años. Mientras que Arabia Saudita, Rusia, Irán, Venezuela de primero, son los que tienen la mayor reserva de petróleo. Usted y yo vamos a morir, todos nosotros. Claro. Esto es 200 años después todavía hay petróleo en Venezuela. Imaginémonos esto. 200 años después, que es la historia ahorita a partir de la independencia. Nosotros tenemos 200 años de república. 200 años más. 200 años más vamos a tener petróleo. El resto de los países no. Entonces, en eso tenemos que estar claros.
Uno, formar a nuestra gente en el manejo del petróleo. No solamente, vamos con las conclusiones. No solamente tecnología. Fíjate, pero vamos con las conclusiones. Es importante eso. Claro, no solamente en tecnología, geopolítica, porque el manejo del petróleo no es nada más cómo sacar ese petróleo que está a kilómetros de profundidad, es la geopolítica. No es solamente el manejo de los comercios, de los convenios, de los negocios, es geopolítica. Los intereses de Venezuela tienen que ser la prioridad y después el resto. La independencia. Cada país tiene su propio interés y eso es así, pues. La independencia y la soberanía. Y eso tiene que estar claro nuestros futuros profesionales. No solamente en el manejo del petróleo, sino del gas, todo lo que implica elementos esenciales de un país, de las comunicaciones. Y Chávez estaba claro en eso, por eso nacionaliza a CanTV. Claro, son áreas estratégicas del país que no pueden ser de nuevo dadas a manos con nombre y apellido, sino manejadas por el Estado con criterio científico, profesional, tecnológico y nacionalista, ubicado, centrado, que es un interés del país. Vean lo que pasó ahorita con el reciente caso del expresidente PDVSA, porque está preso entre varias razones, lo que ha salido públicamente. Le dio de nuevo toda la información de la industria petrolera a una empresa norteamericana para el manejo de la informática. Y ya habíamos caído en eso en la época de Gente de Petróleo, cuando Chávez y el paro petrolero, ahí se descubre cómo era manejada por la información que manejaba Intesa, si no me equivoco, la empresa norteamericana. Sí, entonces volvimos a caer en eso, por un venezolano preparado. Él no era ningún ignorante del mundo petrolero, vamos a estar claros. Y bueno, volvimos a caer la traición, no hay otra palabra, yo no soy abogado, pero soy venezolano. Entonces estamos vendiendo o dando nuestra capacidad y nuestra información de una industria estratégica. Eso tiene que ser uno de los pilares en este programa de hoy para el televidente. Claro que necesitamos formación del talento humano de primaria, en ciencia y tecnología, pero tiene que haber un componente de valores, desde la época de Simón Rodríguez para acá, valores en pro del país, de la patria, porque la patria es una. Yo no soy brasileño, yo no soy gringo, yo no soy mexicano, no soy de la patria grande, es verdad, pero yo nací y pienso morir, si Dios quiera, aquí en Venezuela. Claro, y eso se tiene que decir claramente y sin pena en todos los niveles de la educación, primaria, secundaria, posgrado, que creemos que ya estamos formados. No vale, hay que discutir, pues, vamos a ver. Porque hoy en día estamos viendo sectores preparados de la economía, del mundo científico, en contra del país. Menos mal que somos minoritarios, pero pidiendo todavía sanciones por una visión ideológica política, política con P minúscula. Quiero felicitarlo, toda esa reflexión. Quiero felicitar al equipo de Vitral de la Ciencia. Ya se nos está acabando el programa, ¿no? Bueno, pero felicitaciones y muchas gracias por este espacio. Yo quería que usted terminara, pues no es que lo estamos cortando, por el contrario, quería que usted ya le diera esa reflexión final. Sí, es muy necesario y gracias por este espacio. Vamos yo los felicito a todos, que cada día crezcan más en el conocimiento, en la divulgación del conocimiento. Claro, estamos aquí. Es importante divulgarlo, la gente tiene que enterarse, de reflexionar, de obtener información, de criterios, de reflexiones, siempre con la mira de crecer. Claro. No, y defender nuestros derechos que están en la Constitución. Nuestra soberanía. Y la soberanía, la independencia. Bueno, pues el día de hoy, apreciado profesor, tengo que darle la mano porque eso es lo que a nosotros nos interesa dentro de Referente Informativo por TVFAN.